un mensaje de Dios que llenará tu vida. Con la participación de nuestro pastor Héctor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes en esta mañana, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Estamos entonces a la luz de las Escrituras, un día más para hablar de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, ¿no? Y que Dios nos bendiga en gran manera, hermanos. Es un placer poder nuevamente estar. Estamos, hermanos, en el capítulo 12, segunda parte. Y voy a ir rapidito porque hoy día estoy un poco atrasado. Comencé un poquito más tarde, pero aquí estamos tratando de hacer la obra del Señor. Vamos entonces, hermanos, que Dios nos ayude en este día y que podamos escuchar su palabra de una manera muy especial. Hermanos, lo primero que vamos a ver, analizar un poquito lo del día de ayer. El capítulo 12, la primera parte, ¿no es cierto?, hablaba del peligro de deslizarse, de no hacer nada, ¿no es cierto?, o quedarse inmóviles. Era un poco toda la tónica del capítulo 12, la primera parte. Entonces, entonces la clave era de que nos animaba a participar en la carrera. Y en este caso, hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude en eso, porque no es sencillo, hermanos, no es sencillo. Somos corredores y tenemos que ir avanzando, ¿ya? Entonces, hermanos, que su gracia poderosa nos bendiga cada día, ¿no es cierto? Y podamos, ¿no es cierto? Dice que si usted está en un lugar helado, ¿no es cierto?, como para congelarse prácticamente, lo peor es quedarse quieto. Incluso la tendencia cuando su cuerpo se está congelando, la tendencia es quedarse dormido. Así que el llamado es no quedarse dormido. El permanecer siempre, ¿no es cierto?, en el mismo lugar es trágico, digamos. En el mundo cristiano, hermanos, debe haber crecimiento, debe haber avance, debe haber esto de mantenernos avanzando cada día, ¿ya? En este caso, si el Señor ha llenado tu copa, esta debe siempre rebosar, o sea, siempre tiene que sobresalir del vaso, ¿no? Pero no quedarnos estancados, esa es un poco la cosa. Así que como creyentes debemos andar, ya, pero como atletas debemos correr. Esa es un poco la cosa. Así que el desafío aquí es despojarnos de todo peso y correr. No podemos mantenernos en el mismo lugar, como ya estábamos diciendo, ¿no? No podemos mantenernos en el mismo lugar. Así que aceptamos a Cristo, ¿ya? Aceptamos a Cristo y de hecho disfrutamos de las primeras cosas de Cristo. Pero el gran problema, el gran drama que veo aquí yo es que no avanzamos, no profundizamos. Y por eso, hermanos, hemos estado día tras día, hemos estado viendo la Escritura, la palabra. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos a profundizar es la clave. Entonces, que Dios nos ayude en esto, hermanos, a poder avanzar y profundizar en las cosas del Señor. Amén. Así que, hermanos, vamos a leer un poquito los versículos que nos toca hoy día. Es del versículo 13 en adelante. Dice entonces, del 12 en antes, por todo eso, ¿ya? Es como un paso, una conclusión a lo siguiente, dice. Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas, corran por un camino recto y parejo para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Traten de vivir en paz con todos
y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió su derecho de hijo mayor por un plato de comida, ¿ya? Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Ustedes, ¿no es cierto?, no se acercaron al monte Sinaí. Aquí hay una comparación bien interesante que la vamos a ir viendo, ¿ah? Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar, y en el que había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta. Tampoco oyeron el sonido de una trompeta, ni la voz de Dios dándoles mandamientos. Los que oyeron esa voz en el monte Sinaí pedían que se callara, ¿ya? Y bueno, voy a tratar de mencionar algunos detalles acá, hermanos, porque Dios no es solo un padre que disciplina, hermanos. No es solo un padre que disciplina, sino también un instructor exigente que nos estimula, hermanos, a alcanzar, ¿ya? Nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada. Aunque pudiéramos no sentirnos lo bastante fuertes como para alcanzar la victoria, sentiremos la capacidad, hermanos, para continuar a medida que seguimos a Cristo y a medida que dependemos y aprendemos a depender de su fortaleza. Y así podemos usar nuestras crecientes fuerzas, hermanos, ¿no?, para ayudar a quienes están cerca de nosotros, que son débiles y que también están luchando. Esa es la clave de que nosotros podamos ayudar al que está al lado nuestro. Entonces, de hecho, esta expresión por lo cual o por lo demás, ¿cierto?, es un indicio, hermanos, de que lo que sigue es sumamente importante. No debemos vivir solo con nuestra propia supervivencia. En este caso, en nuestra mirada, ¿no? Otros van a seguir nuestro ejemplo y tenemos una responsabilidad con ellos. Si afirmamos que vivimos por Cristo, claro, si ellos nos ven caminar firme, nosotros vamos a ser un ejemplo para ellos. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? Por ejemplo, su ejemplo, el ejemplo mío, el ejemplo suyo, ayuda a otros a creer, a seguir y madurar en Cristo. O quienes lo siguen, hermanos, terminan confundidos y extraviados. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Los que siguen terminan confundidos? ¿Terminan extraviados? ¿Verdad? Entonces, los lectores, hermanos, conocían el ritual de la limpieza que los preparaba para la adoración y sabían, hermanos, que debían ser santos o limpios a fin de poder entrar en el templo. Entonces el pecado siempre obstaculiza nuestra visión de Dios. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, debemos obedecerle y renunciar al pecado. De hecho, hermanos, vivir en santidad armoniza con vivir en paz. Claro, los que viven en santidad viven también en paz. Entonces, una buena relación con Dios conduce a una buena relación también con la comunidad, con los que están al lado, con los creyentes que nos congregamos. Entonces, aunque no siempre vamos a sentir amor por todos los creyentes, ¿ya?, debemos buscar la paz a medida, hermanos, que logramos ser más semejantes a Cristo. También después, más adelante, habla de las raíces de amargura, ¿no es cierto?, de lo cual la vamos a ir detallando lentamente. Quiero hacer este énfasis inicial nomás. En este caso, una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol. Entonces la amargura brota, hermanos, en nuestro corazón y muchas veces eclipsa aún en nuestras más profundas relaciones cristianas. Siempre está haciendo estragos. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse en resentimientos, o cuando alimentamos rencores por heridas que han pasado ya hace mucho rato, ¿ya?
Entonces la amargura trae consigo celos, disensiones y otras cosas, ¿no? Entonces cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida que causa la amargura. De hecho, la historia de Esaú, hermanos, nos muestra que los errores y pecados, ¿no es cierto?, muchas veces, hermanos, a veces tienen consecuencias largas, muy larguísimas, a largo plazo. Y si tú te fijas ahí que ni siquiera el arrepentimiento y el perdón eliminan las consecuencias del pecado. Entonces, ¿con qué frecuencia, hermanos, tomo decisiones basadas en qué quiere ahora, ¿no es cierto?, y no en lo que necesita a largo plazo? Así que hay que evaluar los efectos a largo plazo de las decisiones, de las acciones que hacemos diariamente, hermanos. Así que es increíble, hermanos, el contraste, ¿no? El contraste aquí que viene en estos versículos entre el pueblo de la antigüedad, me refiero del antiguo pacto que vivía, ¿no es cierto?, con miedo, tenía mucho miedo de acercarse a Dios. Se recuerda, eso lo representa el monte Sinaí y su acercamiento alegre en el monte de Sión, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia que hace Cristo es enorme. Así que, hermanos, Dios se mostraba distante y aterrador en el Antiguo Testamento. Después que Él vino, estoy hablando de Cristo, Dios nos acoge por medio de Él, ya en su misma presencia. Así que acepte su invitación, acéptele. Como cristianos, hermanos, somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Hoy día, ahora mismo. Entonces, como Cristo gobierna nuestra vida ahora, el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Y experimentaremos, hermanos, un compañerismo cercano con todos los creyentes. Es increíble cuando estamos en una relación muy precisa y correcta con el Señor. También nos relacionamos muy bien con los que están cerca de nosotros, con los otros creyentes. Así que la recompensa total y final y la realidad de la Jerusalén celestial se describen ahí en Apocalipsis 21, hermanos. Entonces, hermanos, voy a profundizar un poquito más, ¿no es cierto?, en lo que es estos versículos del 12 en adelante. Cuando dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y aquí en esta parte ya empieza la aplicación. Hay una aplicación. Hay 4 cosas que necesito que se graben en su cabeza. Levántese, arregle ciertas cosas, sea valiente y tenga cuidado. Primero vamos a ver esto de levantarse. Levántese, ¿ya? Entonces dice, así es casi como un entrenador, ¿no es cierto? O un oficial militar. El autor le dice a las tropas, ¿no es cierto?, que lo superen, ahora hay que levantarse, ¿ya? Hay que levantarse. Esa es la primera orden, ¿no? Hay que levantarse. Ya se les ha dado muchas razones anteriormente, en los capítulos anteriores, para ser fortalecidos en el Señor, ¿ya? Y deshacerse del desánimo. Había que deshacerse del desánimo, hermanos. Así que ahora era tiempo ya de practicarlo, hacerlo. Así que cualquiera de ustedes, hermanos, que todavía está medio desanimado, está medio desmotivado, o quizás con un poco de depresión, hermanos, ore y clame al Señor y reprenda aquello. Y es hora de levantarse, ¿ya? Así que de hecho aquí hay unas imágenes cuando hablamos de las rodillas, de las manos y las rodillas levantadas o los pies enderezados. Hablan de una disposición, hermanos. Hablan de una disposición para trabajar y para moverse para el Señor. Y esta disposición, hermanos, es la primera en irse cuando uno se rinde ante el desánimo. Así que lo primero entonces, a levantarse, hermano. Hay que levantarse. Y la segunda parte, hermanos, es del 14 al 17, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe,
y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, la segunda aplicación, primero le dice, levántense. Y segundo le dice, arreglen ciertas cosas. ¿Te fijas? Arreglen ciertas cosas. Y aquí le voy a mencionar algunas cosas que hay que arreglar. Primero dice, arréglese con los hombres. Cuando dice, seguid la paz con todo. Hay que empezar a arreglar esas cosas. Bueno, como con Dios también, obviamente. ¿No es cierto? Y la santidad, cuando habla de la santidad, habla de Dios. Entonces el desánimo muchas veces nos hace descuidados y despreocupados en nuestras relaciones personales. Claro. Entonces, hermanos, y sobre la santidad, se nos ha dicho, hermanos, que dice así, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, la falta de santidad es un obstáculo crítico, hermanos. Claro, cuando la gente vive así como quiere, le da lo mismo, ¿no es cierto? Vive, ¿no es cierto? Es un obstáculo tremendo para una relación más profunda, para una relación más íntima con Dios. Y también, hermanos, dice más abajo, la otra cosa que hay que arreglar. Primero hay que arreglar, ¿no es cierto?, el tema de la relación con los hombres y con Dios, ¿cierto? Arregle eso. Y la segunda cosa, hermano, cuando dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, debemos arreglarnos con la gracia de Dios. Así que busque diligentemente el cuidarse a usted, a cada uno de ustedes y a otros hermanos, de regresar a una cosa que antiguamente practicaba. En este caso, el caso de los hebreos, ellos tenían tendencia a regresar al legalismo, que es una cuestión de que yo tengo que hacer ciertas cosas para poder ganar la salvación o para agradar a Dios. Y eso lo hemos explicado hartas veces. La salvación no es por lo que tú haces, la salvación es por lo que tú eres. Estamos hablando de que tú eres en Cristo, ¿no es cierto? Eres nueva criatura. ¿Entiendes? Así que busque diligentemente el cuidarse, ¿no es cierto? Cuidar su vida y a otros, de regresar a cuestiones pasadas, ya sea de una manera externa o una actitud interna, ¿no es cierto?, que nos impida alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Te fijas? Cuidado con eso, porque incluso dice, cuidado con ciertas raíces de amargura. Entonces una raíz de amargura, hermanos, es una raíz ya que da fruto amargo en el fondo. Y así que es posible, ¿no?, que una semilla de amargura sea sembrada en una comunidad, ¿cierto? Y aunque no haya fruto inmediato, aparentemente con el tiempo aparecerá el inevitable fruto. Eso lo decía Morris. Morris dice eso, hermanos. Con el tiempo, tarde o temprano, va a aparecer. Así que cuidado con esas raíces de amargura que no lo han podido solucionar. Y muchos han sido corrompidos porque la amargura que siente contra alguien los ha dañado, hermanos. Y se aferran a esa amargura con una increíble necedad, ¿no? Así lo dice el Señor ahí, con una necedad tremenda, hermano. Entonces lo que ellos deben hacer es recordar la gracia que Dios les extendió y empezar a extender esa gracia a otros. En este caso, amar a los que no lo merecen. Claro, cuando yo extiendo la gracia a otro, usted está amando a alguien que no lo merece, pero es lo mismo que el Señor hizo con usted. Él nos amó, ¿no es cierto?, sin ningún merecimiento. Entonces, así nosotros tenemos que hacerlo también. Así que, hermanos, una actitud legalista siempre producirá amargura y va a contaminar a muchos. Así que su énfasis, hermanos, es lo que nosotros debemos hacer por Dios en vez de lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es legalismo, no te olvides de ese detalle.
en lo que nosotros debemos hacer por Dios, ese legalismo, en vez de lo que Él ha hecho por nosotros en Jesús, ¿ya? Nos pone entonces en una terrible trampa, ¿ok? Que hay que hacerlo así, que hay que hacerlo allá, que hay que hacerlo acá, que hay que ponerse esto, que sacarse esto, legalismo por todos lados, para intentar agradar a Dios. A Dios no se agrada de esa manera, hermanos, ¿no? Entonces, no sea que haya algún fornicario profano, también arregle esa otra cosa, arregle su conducta moral. Recuerde que hay bendiciones reservadas solo para los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿ya? Así que, hermanos, como Esaú, muchos cristianos hoy en día venden su derecho a la intimidad con Dios tan barata, hermanos, como Esaú vendió su primogenitura. Se venden con mucha facilidad al pecado, a cualquier entretenimiento, a cualquier cosa, hermanos, que los saca de la vista de la mirada en Jesús. Y dice, hermanos, aunque lo procuró con lágrimas, ya la primogenitura de Esaú no fue restaurada solo porque deseó recuperarla. Nunca podría ser recuperada porque la menospreció. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y la otra aplicación, ya te recuerda, hermanos, que la primera aplicación, ¿cuál era? La vamos a recorrer. Primero, hermanos, era levántese. La segunda es arregle ciertas cosas. Y la tercera es sea valiente, ¿ya? Sea valiente, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y aquí, hermanos, entonces podemos ver, hermanos, que aquí está explicando, Éxodo 19, ya explica cómo fue cuando Israel se acercaba, ¿te acuerdas?, al monte de Sinaí. De hecho, que ahí se pronuncia el primer pacto, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento. Entonces, la montaña estaba cercada prácticamente, no se podía pasar. Y pobre que alguien pasara, era bajo pena de muerte. Entonces se les ordenaba lavar su ropa, abstenerse de relaciones sexuales, habían truenos, relámpagos, había una densa nube y hubo un sonido de trompeta terrible que llamaba a la nación a encontrarse con Dios. Había más humo, había como en un horno, e incluso habían terremotos. Entonces la trompeta hacía un sonido prolongado hasta que Moisés habló y Dios mismo respondió. Entonces Dios habló a Israel desde el Sinaí, pero les advertía, todas las veces les advertía de todas las formas posibles que se mantuvieran lejos. O sea, te fijas que el Antiguo Testamento no tiene relación con el Nuevo. Dice, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más. O sea, la reacción de Israel era comprensible. Ellos estaban aterrorizados, dice Éxodo capítulo 20, hermano. Ellos querían que la experiencia terminara, que no continuara. Entonces, la pregunta es, ¿logró, hermanos, este miedo promover la santidad entre el pueblo de Israel? ¿Cambió el corazón de Israel? No hizo nada. Eso no pasaba nada, hermano. Porque 40 días después adoraron a un becerro, ¿cierto? ¿Te acuerdas del becerro de oro? Diciendo, hermanos, que había sido él, el becerro, que él los había sacado de Egipto. Entonces, pero nosotros estamos en un lugar diferente. Y ahí está el autor comparando, dice, porque no os habéis acercado al monte. O sea, nuestra relación con Dios no fue hecha como la experiencia de Israel en el monte Sinaí, no fue así. Nosotros venimos a otro monte, al monte de Dios. Le llaman el monte de Sión, ¿ya?
que era el monte, ¿no es cierto?, de la colina donde se encuentra Jerusalén. Eso es, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver un contraste. Voy a tratar de que haya un contraste para que ustedes entiendan bien entre el monte Sinaí y el monte Sión, o sea, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mire, en el monte Sinaí fue marcado por el miedo y por el terror. En cambio, en el monte Sión es un lugar de amor y perdón. En el monte Sinaí, hermanos, estaba en el desierto. El monte Sión es la ciudad del Dios viviente. En el monte Sinaí habló de cosas terrenales. En el monte Sión habló de cosas celestiales. En el monte Sinaí solo a Moisés le era permitido acercarse a Dios. En el monte Sión, hermanos, una compañía de muchos millares, ¿ya? Una congregación era invitada a acercarse. En el monte Sinaí fue caracterizado por hombres culpables, con miedo. En el monte Sión cuenta con justos hechos perfectos. O sea, por Cristo nosotros, hermanos, Dios nos justificó. Y en este caso nos hizo justos, ¿ya? Hechos aceptados para el Padre. En el monte Sinaí, hermanos, Moisés era el mediador. En el monte Sión, Jesús es el mediador. Y así hay muchas otras más que podríamos hablarlas todo el rato, ¿no es cierto? La comparación, por ejemplo, el monte Sinaí lo que trajo fue el antiguo pacto, con el cual fue ratificado con sangre de animales. Pero en el monte de Sión, que fue en este caso en Jerusalén, ocurrió un nuevo pacto, el cual fue ratificado ¿con qué? Con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, increíble, hermanos, que en el monte Sinaí todo es sobre exclusión, o sea, manteniendo a la gente alejada de la montaña era la clave. Y en el monte Sión todo es sobre invitación. El Señor siempre ha llamado, nos invita a acercarnos a su presencia. Así que, hermanos, la lección es clara. No deberíamos venir al monte Sión como si fuéramos al monte Sinaí. Así que le dice el escritor de Hebreos, le dice a ellos, le dice: dejen de titubear, sean valientes y acérquense a Dios confiadamente a través de Cristo. Entonces, claro que la idea de la superioridad del nuevo pacto se vuelve a repetir, ¿no es cierto? ¿Cómo podrían estos cristianos, ¿cierto? Estos cristianos judíos considerar y regresar y preferir la religión del monte Sinaí sobre la relación con el monte Sión? Te fijas que acuérdate que hoy día nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación. Antiguamente era una religión, hoy día es una relación, ¿ok? Entonces, hermanos, y dice, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel, hermanos, no se refiere a la sangre que derramó cuando fue martirizado. Más bien habla de la sangre del sacrificio que hizo, que fue el primer sacrificio registrado en la Biblia, ¿no es cierto?, del hombre para Dios. La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de los sacrificios animales, en este caso la sangre de Abel, ¿ya? Así que, y la última reflexión dice: tenga cuidado. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí están los versículos, ¿no es cierto?, 25 al 29. ¿Te fijas? Hermanos, si no nos rehusamos a levantarnos, no se rehúsa a levantarse, no se rehúsa a arreglar las cosas, no se rehúsa a ser valiente. No debemos mantenernos ignorantes de las consecuencias. Hay que tener ojo. Si ya conocimos esto, ya estamos enrolados en las cosas del Señor, por ningún motivo mira atrás. Dice, no escaparon aquello, hubo consecuencias.
por rebelarse en el monte Sinaí, ¿cuánto más debe haber consecuencia por resistirse a la obra que es superior, infinitamente superior, ¿no es cierto?, de Dios en Sión? Ya no estamos en el monte de Sinaí, estamos en el monte de Sión, estamos en Cristo, estamos en el nuevo pacto. Entonces, hermanos, Dios está sacudiendo el orden presente, ¿ya? Y en realidad los cristianos asediados, ¿no es cierto?, los judíos asediados de esa época lo sentían. Pero las cosas de Dios y el pueblo de Dios permanecerán. Nosotros permaneceremos. Aunque el Señor nos tenga que llevar hoy día o mañana, vamos a estar ahí asegurados para un día, ¿no es cierto?, estar vivos para siempre. Entonces el reino no será conmovido, ¿ya? Así que no nos corresponde alcanzar la aprobación inmerecida de Dios en Jesús, ¿cierto?, que nos ayuda a que sirvamos a Dios cada día, agradándole a Él. Así que hermanos, muchos sostienen erróneamente que demasiada gracia nos da licencia o provoca falta de respeto hacia Dios. En realidad, la gracia lo que debiera darnos es temor y reverencia. Tal vez a aquellos que piensan, hermanos, que la gracia les da licencia para pecar, en realidad no están caminando con la gracia. ¿Ok? Así que, hermanos, y no olvidemos esto. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Ok? Puesto que Dios es de hecho un fuego consumidor. Lo mejor es que nos acerquemos a Él en sus términos, a su forma, a su manera. Y estos son los términos de la aprobación inmerecida en Jesús. Él consumirá, hermanos, todo lo que esté fuera de ese ámbito. Amén. Así que, hermano, que Dios nos ayude, hermano, porque aquí el autor empieza con un contraste, ¿no es cierto?, que es también una advertencia. Como dije, Moisés trajo a la tierra los oráculos de Dios. La palabra, ¿no es cierto?, que se usa aquí implica que Moisés fue solo el que transmitió aquellos oráculos, ¿cierto? Fue como el instrumento que Dios usó para hablar. Pero a pesar de todo, el que quebrantaba aquellos mandamientos, hermanos, no escapaba al castigo, ¿ya? Y por otra parte está Jesús, y aquí la palabra que se usa en relación con Él, ¿ya?, implica, hermanos, una comunicación directa de Dios. Jesús no era simplemente un transmisor de la voz de Dios, sino que era la misma voz de Dios. Así que, siendo así, con cuánta más razón, hermanos, recibirá castigo el que se niega a obedecerle. Entonces, si una persona, hermanos, merecía la condenación por no prestar atención, en este caso al mensaje incompleto de la ley, ¿cuánto más lo merecerá el que no presta atención al perfecto evangelio de Cristo? Que es el evangelio, hermano, es la plena revelación de Dios. Entonces, el que oye el evangelio detenidamente, concentradamente, tiene una doble y seria responsabilidad. Y su condenación será tanto mayor si lo rechaza. Por eso tenemos que luchar por aquellos que se han ido quedando, hermanos, porque no entienden que va a ser terrible para ellos, que un día disfrutaron, gustaron de las cosas del Señor y hoy día no están interesados en esto. Hermanos, yo creo que no, ayudemos a eso. Y Hebreos sigue desarrollando otro pensamiento, ¿no es cierto? Cuando se promulgó la ley, la tierra, dice que la tierra fue conmovida. Entonces todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte, hermanos, se estremecía en gran manera. La tierra temblaba, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor. Y la tierra tembló y los cielos derramaron lluvia ante la presencia del Señor. Entonces, la voz, hermanos, de Dios era impresionante. Entonces, lo que hace el autor de Hebreos, encuentra otra referencia a un temblor de tierra en Ageo 2.6, y allí la traducción en el original dice
una vez más, dentro de algún tiempo, ¿ya? Y el texto hebreo dice, muy pronto sacudiré los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Entonces el autor de Hebreo lo toma como un anuncio del día en que esta tierra pasará y empezará la nueva era. Entonces ese día, hermanos, se destruirá todo lo que es mutable y lo único que quedará serán las cosas inmutables. Y entre las que ocupa el primer lugar es nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Así que, hermanos, Dios nos ayude. Y termino con esto, hermanos. Todas las cosas pueden ser destruidas. El mundo, tal como lo conocemos, puede ser desarraigado. La vida, como la experimentamos, puede llegar a su fin, sabemos eso. Pero una cosa permanecerá siempre, eternamente, es la relación que el cristiano tiene con Dios. Así que cada día aférrese, agárrese, por así decirlo, de su Cristo, ámelo profundamente, relaciónese con Él, porque Él está interesado en su vida. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra, que Él nos dé fortaleza, nos anime, ¿ya? Y como quería, me gustaría volver a recordarles nada más que esta aplicación, hermanos, que hace, ¿no? Esta aplicación que hace, hermanos, en esta segunda parte. Levántese, arregle ciertas cosas, sea valiente y tenga cuidado de echar pie atrás, ¿ok? Y Hebreos es muy claro, ¿no? Cuando le dice, ustedes no pueden regresar atrás sin tener consecuencias graves. Amén. Así que, hermanos, no se trata de predicar el infierno, ni mucho menos, pero la gente tiene que entender que sí o sí estas cosas van a traer consecuencias cuando alguien se niega a caminar derechamente en las cosas del Señor. Amén. Hermanos, un abrazo entonces a cada uno de ustedes y que el Señor bendiga sus vidas, que Dios les fortalezca, que Dios sea con ustedes en este tiempo. Amén. Bendiciones, hermanos.